Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito, donde la pasión y el drama nunca terminan. Hoy nos sumergiremos en un tema que a todos nos tiene al borde del asiento, los finales de las series turcas. Si eres como yo, te has enganchado a más de una producción turca, has reído, has llorado y has gritado frente a la pantalla con cada giro inesperado. Y si hay algo que caracteriza a estas series, además de sus galanes de infarto y sus paisajes impresionantes, son sus finales, capaces de dejarnos boquiabiertos y con la necesidad imperiosa de comentarlo con alguien. Esos finales que se graban en nuestra memoria colectiva, generando debates interminables en foros, grupos de WhatsApp y hasta en las sobremesas familiares. Hoy vamos a explorar algunos de los giros más inesperados que hemos visto en los finales de las series turcas, analizaremos qué los hace tan impactantes y, por supuesto, especularemos sobre qué sorpresas nos podrían deparar las producciones que aún están en emisión. Prepárense para un viaje lleno de spoilers, teorías locas y, sobre todo, mucha pasión telenovelera. Vamos a desmenuzar los elementos clave que hacen de los finales turcos una experiencia única y, a veces, traumática. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, análisis profundos, noticias de última hora y, por supuesto, mucho drama. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el fascinante mundo de los finales de las series turcas. Uno de los elementos clave en los finales de las series turcas es, sin duda, la sorpresa. Los guionistas turcos son maestros en crear situaciones inesperadas que cambian por completo el rumbo de la historia. No son simplemente giros argumentales, son verdaderos terremotos emocionales que sacuden los cimientos de la trama y nos obligan a replantearnos todo lo que creíamos saber. Piensen en ese momento en que creíamos que todo estaba resuelto, que los protagonistas finalmente iban a ser felices para siempre, y de repente, ¡boom! Aparece un personaje que creíamos muerto, se revela un secreto oculto durante años que redefine las relaciones entre los personajes o se produce un giro argumental completamente inesperado que desafía toda lógica. Recuerdo, por ejemplo, el final de una serie muy popular donde la protagonista, después de superar 1000 obstáculos, finalmente se casaba con el hombre de sus sueños. La boda era un cuento de hadas, todo era perfecto, hasta que en plena celebración, aparecía la exnovia del protagonista, embarazada y dispuesta a arruinarles la vida. Imagínense la cara de todos. No solo de los personajes en la pantalla, sino también de los millones de espectadores pegados al televisor. Ese giro inesperado no solo dejó a la audiencia en shock, sino que también abrió la puerta a una nueva temporada llena de drama y conflictos, estirando la trama hasta límites insospechados. Fue un final que dividió a la audiencia. Algunos lo amaron por su audacia, otros lo odiaron por su crueldad. Otro recurso muy utilizado en los finales de las series turcas es la resolución ambigua. A veces los guionistas prefieren dejar ciertas preguntas sin respuesta, dejando que la imaginación del espectador haga el resto. Esto puede ser frustrante para algunos, especialmente para aquellos que buscan respuestas claras y finales cerrados. Sin embargo, también puede ser muy efectivo, ya que permite que la serie siga viva en la memoria del público mucho tiempo después de su final. Se convierte en un tema de conversación recurrente alimentando teorías y fanfics durante años. Pienso ahora en una serie que me encantó, cuyo final dejó a todos preguntándose si la protagonista realmente había muerto o si, de alguna manera, había logrado sobrevivir. La escena final era impactante, la protagonista, herida de gravedad, desaparecía entre la niebla, dejando un reguero de sangre a su paso. Nunca se confirmó ni se desmintió su muerte y esa incertidumbre generó un debate interminable entre los fans, que hasta el día de hoy siguen discutiendo sobre el destino final de la protagonista. Algunos argumentan que su muerte era la única forma de darle un cierre digno a su sufrimiento, mientras que otros se aferran a la esperanza de que haya sobrevivido y esté viviendo una vida feliz en algún lugar lejano. Pero no todos los giros inesperados en los finales de las series turcas son negativos. A veces los guionistas nos sorprenden con finales felices que nos llenan de alegría y esperanza. Después de tantas lágrimas y sufrimientos, es gratificante ver a los protagonistas finalmente encontrar la felicidad que tanto merecen. Son esos finales que nos hacen suspirar, que nos reconcilian con el mundo y que nos recuerdan que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.
Recuerdo con mucho cariño el final de una serie en la que los protagonistas, después de superar una serie de obstáculos prácticamente insalvables, lograban reconciliarse y formar una familia. Era un final dulce y emotivo que nos recordaba que a pesar de todo, el amor siempre puede triunfar. La escena final con la pareja abrazada al atardecer, rodeada de sus hijos, era la imagen perfecta de la felicidad doméstica. Un final que, aunque predecible, era justo lo que la audiencia necesitaba después de tantos capítulos de angustia. Ahora bien, podemos esperar de los finales de las series turcas que aún están en emisión. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y las teorías locas. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacernos una idea de lo que podría suceder. Es como jugar a ser adivinos, analizando cada detalle, cada mirada, cada diálogo para intentar predecir el futuro de nuestros personajes favoritos. Por ejemplo, en una serie que actualmente está arrasando en todo el mundo, la tensión entre los protagonistas es palpable y los secretos se acumulan a cada capítulo. La química entre ellos es innegable, pero también existe una barrera invisible que les impide estar juntos. Mi teoría es que el final estará marcado por una gran revelación que cambiará por completo la relación entre ellos. Quizás descubran que están emparentados de alguna manera, o que uno de ellos ha estado mintiendo al otro durante años para protegerlo. Sea lo que sea, estoy segura de que no nos dejará indiferentes. Imagino un final agridulce con la pareja finalmente junta pero con un precio muy alto que pagar. En otra serie muy popular, la protagonista está luchando contra una enfermedad terminal. Aquí las opciones son más limitadas, pero aún hay margen para la sorpresa. Podría ocurrir un milagro y la protagonista recuperarse, desafiando los pronósticos médicos y demostrando el poder del amor y la esperanza. O podría fallecer, dejando un vacío enorme en la vida de sus seres queridos, pero dejando también un legado de valentía y fortaleza. También podría ser que antes de morir, la protagonista revele un secreto que cambie la vida de alguien cercano a ella, dejando una huella imborrable en el futuro de su familia. Un final lacrimógeno sin duda, pero también inspirador. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. Los guionistas turcos siempre tienen unas bajo la manga y son capaces de sorprendernos con giros argumentales que nadie se espera. Pueden resucitar personajes que creíamos muertos, introducir gemelos malvados de la nada o revelar conspiraciones que se remontan a décadas atrás. Lo que sí es seguro es que los finales de las series turcas nunca son aburridos. Siempre nos dejan con la boca abierta, nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor, y nos dan mucho de qué hablar con nuestros amigos y familiares. Son finales que se quedan grabados en nuestra memoria, que nos hacen sentir parte de la historia y que nos demuestran el poder de la narración. Así que, prepárense, porque lo mejor está por venir. Los finales de las series turcas que aún están en emisión prometen ser épicos, emocionantes y, sobre todo, llenos de sorpresas. No se los pierdan. No apaguen el televisor hasta el último segundo, porque nunca se sabe qué puede pasar. Y ahora, para finalizar este vídeo, recapitularemos brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos explorado la importancia de los giros inesperados en los finales de las series turcas, hemos analizado el uso de resoluciones ambiguas y finales felices, y hemos especulado sobre qué sorpresas nos depararán las producciones que aún están en emisión. Hemos hablado de bodas interrumpidas, secretos familiares, enfermedades terminales y resurrecciones inesperadas. Hemos cubierto todo el espectro emocional que las telenovelas turcas tienen para ofrecer. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de los finales de las series turcas. Gracias por acompañarme una vez más. Espero que se hayan divertido tanto como yo analizando estos finales y creando teorías sobre lo que está por venir. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál ha sido el final de serie turca que más los ha sorprendido? ¿Cuál los ha dejado con la boca abierta? ¿Cuál los ha hecho llorar a moco tendido? ¿Qué teorías tienen sobre los finales de las series que aún están en emisión? ¿Creen que mis predicciones se harán realidad o que los guionistas turcos nos sorprenderán con algo completamente diferente? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Me encanta leerlos y debatir sobre nuestras series turcas favoritas. Quiero saber si están de acuerdo conmigo, si tienen teorías más locas que las mías o si simplemente quieren expresar su amor por algún final en particular.
Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo último y lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de pasión telenovelera. Adiós. Y recuerden, nunca subestimen el poder de un buen giro argumental.